misioneros también. Y es llevar la palabra de Dios con nuestro testimonio, con una palabra de aliento, con la lectura de la palabra. Hay un sinfín de maneras que podemos ser misioneros también. Así que no tenemos que encajonarnos, ¿verdad?, en que si no viajé, que si no fui a tal o cual lugar, pues no estoy haciendo mi labor. Hay muchas formas en que podemos hacer la labor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esta palabra, la Santa Palabra, que tenemos nuestras indicaciones, ¿verdad? Y tenemos el alivio, el apoyo que necesitamos tener para estar día a día sobreviviendo, ¿verdad?, a todas las situaciones que nos estamos encontrando. Así es que vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Salmos. Le voy a pedir que busque el Salmo 61. El Salmo 61 dice como sigue. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. En estos momentos vamos a orarle al Señor, darle gracias, ¿verdad?, por todas las bendiciones diarias que de Él recibimos. Oramos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, donde estamos, Señor, agradecidos, contentos porque estamos aquí y sabemos que tú estás, Señor, en cada rincón de este templo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque pudimos despertar, Señor, y pudimos prepararnos para estar aquí en esta mañana, Señor, celebrando contigo, Señor, tu salvación para con nosotros. Celebrando, Señor, el amor, la bondad y la misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque eres tan bueno, porque tu misericordia alcanza a cada uno de los que estamos, Señor, pendientes a ti, a lo que te pedimos, Señor. Gracias, Padre, porque escuchas nuestras súplicas. Gracias porque estás siempre con nosotros, en la alegría, en las tristezas, Señor. En aquellas situaciones difíciles que no podemos hacer mucho, Señor, contigo podemos hacerlo todo, Señor. Y aunque muchas cosas no sean como nosotros querramos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que la voluntad tuya es en beneficio a cada uno de nosotros. Señor, porque tú para nosotros no quieres nada malo. Tú quieres, al contrario, bendecirnos, Señor, con ese amor infinito que cada día tú nos das. Gracias, Padre, por cada hermano en esta mañana que se ha dado cita, Señor, aquí para alabar tu nombre, glorificarse, Señor, y restaurar su vida, Señor, porque queremos salir restaurados en esta mañana, queremos salir bendecidos, Señor, con tu presencia, Padre, e ir con ella a donde quiera que vayamos, Señor, para poder brillar, Señor, y poder ser testimonio a otros, Padre Santo, que tanto necesitan de ti. Gracias, Padre, por el ministerio de alabanza, Señor. Unge sus gargantas, unge las manos de los músicos, Señor. Padre Santo, y en esta mañana, Señor, gracias por la palabra que va a ser proclamada pronto, ya mismo, Señor, por nuestro pastor. Te pido bendición para él, unción especial, Señor, para él y su familia. Bendícelo siempre, Señor. Padre Santo, en esta mañana continuamos gozándonos contigo, Señor. Así que no te vayas, Señor, no nos abandones, porque sin ti no somos nada. Y reconocemos tu valor, reconocemos tu grandeza y reconocemos que te necesitamos en todo momento. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Un alma generosa. Es natural disfrutar las comodidades y los beneficios del dinero.
Pero hay mucho más que debemos considerar si deseamos tener riqueza de espíritu. La Biblia advierte contra el amor al dinero y dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La mejor manera de cuidarnos del amor al dinero es ser generosos y dar voluntariamente, dar de corazón. Proverbios 11:25 nos llama a ser almas generosas. ¿A quién podemos bendecir hoy con nuestro dinero? ¿Qué ministerio de misiones podríamos apoyar con nuestra ofrenda? ¿A qué niño pobre podríamos apadrinar? ¿Cómo podríamos ayudar a nuestra iglesia con nuestra generosidad? Si vemos también 2 de Corintios 8:7, dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Así que, hermanos, busquemos la manera de ser, ¿verdad?, excelentes dadores, de ser almas generosas, ¿verdad? Y asimismo, pues le pedimos a Dios que nos dé, ¿verdad?, toda esa bendición de poder dar a otros también. Dice el Salmo 9, los versículos del 9 al 12. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Amén, gloria a Dios. Así como decía, ¿verdad?, el cántico, podemos dar muchos mensajes, ¿verdad?, al mundo también. Y así como dijo la hermana Yolanda, con el domingo que viene, podemos, ¿verdad?, ser parte de las misiones con la moneda más pequeña, y no pequeña en tamaño, sino que la verdad en valor, que si venimos viendo tampoco en valor, ¿verdad?, porque muchos centavos juntos hacen mucho, ¿verdad? Y si uno los va guardando igual, cuando uno viene a ver, uno menos se lo espera, hay una buena, ¿verdad?, cantidad. Así que qué bueno sería traer esa monedita, ¿verdad?, para que otros puedan aprovechar, ¿verdad?, aprovecharse de todo lo que se puede hacer, ¿verdad?, en misiones. Y luego entonces también a final del otro domingo tenemos entonces la ofrenda especial de misiones, que también, ¿verdad?, la ponemos en oración para que Dios, ¿verdad?, nos encamine, nos guíe y podamos ofrendar con amor, ¿verdad?, como se supone que sea. Seamos, ¿verdad?, almas generosas. Así que en estos momentos también hay muchos, ¿verdad?, que sufren de aflicciones. Otros, pues, muchas veces cometemos errores y no le agrada, ¿verdad?, a Dios lo que hacemos o lo que decimos o lo que actuamos o lo que no hicimos que pudimos haber hecho. En estos momentos vamos en oración de perdón de pecados y le pido al hermano preministerial Edgardo López si puede dirigirnos en esta oración. Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu amor, tu misericordia siempre está ahí para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a seguir hacia adelante en este caminar, Señor, Padre amado. Gracias, Dios. Sabemos que es un caminar un poquito complicado, pero, Señor, tú siempre nos llevas de la mano, Señor. En esta hora reconocemos, Señor, que somos pecadores y que en nuestra humanidad siempre fallamos, siempre caemos. Amén. Pero, Señor, reconocemos que tú siempre estás de nuestro lado y nos levantas, Padre. Sí, Señor. Presentamos, Señor, nuestras imperfecciones delante de ti, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras transgresiones, Padre, las presentamos delante de tu presencia en esta hora. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, Señor. Como dice tu palabra, que tú no rechazas la oración del justo, Padre. Que tú nos ayudas, Señor, a seguir hacia adelante. En esta hora, Padre amado, reconocemos que siempre fallamos, pero que, Señor, tú nos ayudas, Padre. Amén. En tu nombre, Señor,
Te pedimos que perdones todas estas cosas. Amén, amén y amén. Amén. Y también, ¿verdad? En la antorcha tenemos varios hermanos que están enfermos, pasando por situaciones. También tenemos a algunos de nuestra familia o conocidos. Así es que qué mejor momento para ponerlos en oración, ¿verdad? Para que Dios obre según su voluntad, ¿verdad? Según Él, pues, así lo desea, ¿verdad? Así que vamos a estar siendo dirigidos por la hermana Iris en esta oración para los enfermos. Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Y estemos en comunión orando, ¿verdad? Intercediendo por aquellos que están quebrantados de salud. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia. Te adoramos porque tú eres Dios, porque tú mereces toda adoración y toda alabanza. Venimos a ti creyendo que tú eres médico por excelencia. Intercedemos por los que están quebrantados de salud en este día. Amén. Señor, que virtud salga de ti y en esta hora sean sanos conforme a tu voluntad y tu gracia. Sí, Señor Dios. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo, porque tú Gracias, dices en Dios. tu palabra que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será concedido. Hemos orado y te damos gracias, gloria y Gracias, honra. Señor. Amén. Hermanos queridos, qué alegría verles. Dios les bendiga. Nos mantenemos en pie. Les invito a buscar el libro de Proverbios. Es un libro sapiensal. Tanto salmos, proverbios, como cantares son lo que se le llama en la Biblia libros de sabiduría. Son consejos, particularmente en Proverbios, son consejos. Se le atribuye a Salomón, porque cuenta la palabra que Dios le preguntó, a ver, ¿qué quieres? Y él le dijo, dame sabiduría. Proverbios 9, vamos a leer del versículo 1 al 9, y lo vamos a hacer antifonalmente. Yo comienzo. Proverbios 9, del 1 al 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia exclama, amén. La sabiduría edificó su casa, labró sus columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Por favor, tengan a bien sentarse. En estos días nuestro hermano Luis Raúl Figueroa tendrá que viajar a los Estados Unidos a ver a su hermano que está en condiciones muy difíciles y comprometidas de salud. Por favor, tengámosle en oración constante. Anoche pasé una noche muy hermosa junto a los hermanos de la primera iglesia bautista de Toita, a quien les envío un saludo por este medio. Estaban celebrando sus 100 años y nos hicieron sentir tan y tan bien. El pastor, su pastor Edgardo Rivera, comenzó a narrar unas anécdotas sobre mi persona que se me habían olvidado. Y desde que yo dije eso, sí, una hermosa noche por la cual doy gracias al Señor. Hoy hemos entrado en el estudio o en la reflexión del Antiguo Testamento, al cual yo no soy muy dado en las predicaciones, me gusta más trabajar con el Nuevo Testamento, pero que el Antiguo Testamento está lleno es rico en experiencias, en consejos, y es maravilloso. Por ejemplo, esta porción que estamos considerando hoy tiene unas metáforas, y todo el capítulo tiene unos símiles. Un símil es cuando yo le digo a alguien, tus ojos son como 2 luceros. Eso es un símil. Una metáfora es esas perlas que tú guardas en el rojo estuche, en tan lindo estuche de peluche de oro,
esas perlas, tus dientes que tú guardas en tan lindo estuche de peluche de oro en los labios rojos. Eso es una metáfora. Así que el libro de los Salmos, los Proverbios y Cantares y Eclesiastés está lleno de hermosas metáforas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el crecimiento espiritual y su aplicabilidad en todos los aspectos de la vida. Casi siempre nosotros como que hacemos de la experiencia de iglesia una cosa y de la vida otra, cuando realmente no debe ser así, sino que todos los días de nuestra vida debemos tener en alto nuestra naturaleza espiritual. Nuestra espiritualidad tiene que resultar en un ensanchamiento, óiganlo bien, de nuestra percepción. Pero ¿qué tipo de percepción estoy hablando? De nuestra percepción intelectual, en una profundización del entendimiento de lo que es la vida. Dios constantemente y todos los días nos está hablando, pero nos está hablando no para que le escuchemos solamente, sino para que podamos poner en práctica lo que Él nos dice. Quiero decir con esto, mis hermanos, que es un error, como dije anteriormente, dividir lo espiritual y los aspectos de la vida diaria. A veces lo hacemos cuando nos conviene. Me explico. Tener una espiritualidad que no se ocupa por el mundo que nos rodea es tener una media espiritualidad. Eso no está con sintonía con lo que llamamos cristianismo. El mundo que nos rodea es parte nuestra. Nosotros lo formamos. Y Dios nos manda a hacer luz y sal. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No. En el mundo. En ese mundo. Y entonces de ahí se trata el asunto. O sea, cuando el Señor estaba físicamente en la tierra, nos enseñó, nos urgió primeramente, a amarnos los unos a los otros y a creer en Dios Todopoderoso. Esas dos cositas, en la medida en que tú te amas y amas a los demás, en esa medida estamos viviendo lo que la palabra nos enseña. Pero también nos urgió, nos forzó, en cierta manera nos obliga. ¿A qué? Mire, Él nos enseña que debemos dar ropa al desnudo. Él nos enseña que debemos alimentar al hambriento. Él nos urge que debemos consolar a aquellos que sufren, en adición a hacer todo el bien que podamos, porque es realmente así que se demuestra quién es quién. Lo demás es paja, como decía Martín Lutero. Se ha comentado en algunas ocasiones que hay cristianos que están tan enfocadas en lo que tiene que ver con el mundo espiritual que no sirven para nada en un mundo tan necesitado. Es como el famoso refrán dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y aunque esto parece un juego de palabras, encierra lo medular de la vida cristiana. Ustedes me llaman Señor.
Y cierto, yo soy el Señor, pero miren lo que yo como Señor hago. Les lavo los pies, les sirvo. Así deben ustedes también hacer. Pablo, por ejemplo, utiliza un término en sus cartas. El término es doulos en griego. ¿Qué significa doulos? Doulos significa no esclavo, sino siervo. Y hay una diferencia, porque siervo es alguien que sirve, servir es la consigna. Y esto que yo voy a decir ahora pudiera sonar a crítica, no lo es, pero desafortunadamente esto que yo voy a decir es la voz de la experiencia. Muchos de nosotros, llamados discípulos del Señor, hemos fallado. Hemos fallado en aplicar nuestra fe en los asuntos básicos de la vida, porque nuestro concepto de la vida ha sido distorsionado, y muchas veces ha sido distorsionado por la misma iglesia. Y no hay armonía entre el creer, que es acá, no es en el sentir, es en el creer y en el hacer. Hemos fallado en profundizar, hemos fallado en ensanchar el amor hacia otros. Hemos callado ante las grandes injusticias con un falso manto de piedad. Llega a nuestra atención las barbaridades cometidas por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, y las autoridades eclesiásticas de aquel entonces se mantuvieron calladas, por lo cual creo que fue el Papa Pablo VI, no recuerdo, Juan Pablo, tuvo que pedir perdón por ese callarse ante las injusticias. Por eso, cuando hablamos de gracia y el crecer en la gracia del Señor y en ese amor que tú tienes por Dios, en esa manera aumentan tus buenas obras, que tienen que aumentar día a día. Por consecuencia, cuando la gracia del Señor te impacta, aumentan tus buenas obras en esa participación de los ministerios de la iglesia. Porque cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de templo. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de domingo. Cuando hablamos de iglesia hablamos del pueblo de Dios esparcido por todos los lugares, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por favor, no olvidemos esto, que a veces se nos olvida. La fe cristiana, nuestro testimonio, por antonomasia, es decir, por obligación, tiene que expresarse en servir a los demás. Si no está eso presente, hay que verificar nuestros controles, nuestros ajustes y ver qué clase de cristiano somos. Dicho de otra manera, en la medida en que tu conocimiento en Cristo crece y tu amor a Él profundizan, entonces tú vas a ser más consciente de la grandeza y de la maravilla de la vida a la que Dios te ha llamado, que es una vida para servir. Ahora vamos al texto. Son 6 versículos hemos escogido de todos ellos. Pero aquí se habla al principio, Salomón nos trae una imagen de un banquete. ¿Están conmigo en el Salmo? Ténganlo, búsquenlo y vamos a analizar un poquito de ello. De un banquete. Salomón habla de un banquete.
Y ese banquete, fíjese usted qué detalle, ese banquete presenta algunos paralelos con ¿qué? Con otro banquete que se dio en el Nuevo Testamento, en el aposento alto, que se describe también en una, y también tiene similitud con aquella parábola que Lucas trae en el capítulo 14 y los versículos 15 en adelante, que es una parábola que nos ayuda a entender la inmensa gracia de Dios a todos los que reciben su llamado para ser parte de los invitados a la gran cena de la boda del Cordero, como lo expresa Apocalipsis capítulo 19 versículo 9, que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay una concatenación de eventos, hay un hilo fino, un hilo dorado que comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Ese hilo dorado que se va a ir varando, que nos conecta unas cosas con las otras. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces aquí hay un llamamiento en este pasaje hay un llamamiento también. Quizás muchos querían ir, hablando ahora de la parábola de Lucas, quizás muchos querían ir, pero nunca lo hicieron porque algo les desvió, algo que en ese momento les pareció más importante que el llamado de Dios. Por eso a ti te digo, hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, no permitas que nada se vuelva más importante en tu vida que tu búsqueda de Dios. Eso es lo más importante, que tú entiendas que tu alma está llena de la presencia de Dios, de la seguridad de Dios. Conocí muchas personas en mi pueblo, muy religiosas, muy buenas, pero mucho me llamó la atención una persona que yo diría que era casi una santa, aquella noble mujer, una persona dulce, agradable, pero ¿saben qué? Yo estuve presente en esos últimos momentos de su vida y estaba desesperada, estaba ansiosa, tenía un miedo aterrador a la muerte. Y yo preguntaba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si cuando venimos al conocimiento de la palabra, toda esa palabra nos prepara para el encuentro con el Señor, que nada tiene de aterrador, que nada tiene de terrible, sino por todo lo contrario, una manera maravillosa de encontrarnos con Él. Proverbios capítulo 9 que estamos leyendo, dice en el versículo 6, dejen las simplezas, dejen las tonterías y vivan y caminen por el camino ¿de qué? De la inteligencia. Ahí es donde la puerca entorcha el rabo, como dicen los jíbaros nuestros. Miren ustedes lo que dice el versículo 1. La sabiduría edificó su casa. Es una imagen poética, ¿no? Labró sus 7 columnas. Si estamos hablando de una casa y esa casa tiene 7 columnas, wow, qué tronco de casa es, qué fuerte es. Por regla general las casas tienen 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Estas tienen 7. La sabiduría entonces está sostenida y está hecha. Entonces esa sabiduría no solamente compró las columnas en la ferretería, las labró, las hizo ella misma. Y dice después algo en el versículo 2 que como que uno que no entiende, dice, mató a sus víctimas. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se habla? ¿De qué estamos hablando? Sabiduría mató a sus víctimas. Recuerden el trasfondo de la cultura judía. Recuerden los sacrificios en el templo.
Recuerden que todos los días los sacerdotes mataban, degollaban, sacrificaban animales por expiación de los pecados del pueblo. Entonces, cuando aquí dice mataba a sus víctimas, quiere decir que hacía sacrificios, en otras palabras, ¿verdad? No hay otra implicación ahí. Pero ¿y qué pasa con esto de mezcló su vino? Bueno, pues si usted no sabe, estoy seguro que lo sabe, porque lo hemos dicho aquí. El vino que tomaban los judíos no era el vino Cabernet Sauvignon, Merlot o nada de eso, sino que era un vino donde se mezclaba con agua para hacerlo más suave. O sea, no se tomaba un vino así que usted se tomaba 4 copas y ya perdía ya la voluntad. No, era un vino que se mezclaba con agua. Entonces, cuando la palabra dice mezcló su vino, quiere decir eso. Y puso su mesa. En otras palabras, hay un ambiente de invitación, hay un ambiente de cena, hay un ambiente de religiosidad acá, ¿verdad? Y como hemos dicho, las 7 columnas, eso es un sentido figurado, y no se refieren a 7 principios de sabiduría, no se refiere a 7 sacramentos, como algunas personas quieren ver ahí. En la Biblia, saben ustedes, yo lo sé, ustedes lo saben, que el 7 significa algo. El 7 significa totalidad. El 7 significa perfección. Por eso es que en Apocalipsis se le atribuye al maligno el número 666. ¿Por qué? No llega a la perfección, es imperfecto. 6 no es 7. 6. Martín Lutero dice en este glorioso himno que hemos cantado, Castillo Fuerte es nuestro Dios, dice: nuestro poder no es nada aquí, con Él todo es vencido. ¿A quién se refiere? No es a Dios, es a Satanás. Nuestro poder no es nada aquí, con Él todo es vencido. Pero por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Quién es? ¿Saber quién es? Jesús, el Dios de Sabaoth, el Dios de las batallas. Y como Él es Dios, Él triunfa en la batalla. De manera que estamos hablando de que la sabiduría tiene 7 pilares, es perfecta la sabiduría es perfecta. Y entonces este versículo establece poéticamente que la sabiduría no carece de nada, que la sabiduría es completa, que la sabiduría es perfecta y solo proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria al Señor. Entonces, como hemos dicho, pues se habla de sacrificio como parte de la tradición judía. Entonces hay otra particularidad en esto, porque son 2 personajes en estos 6 versículos. Hay una muchacha y una mujer. Hay 2 mujeres, una de ellas la sabiduría, la otra mujer la insensatez, la necedad, ¿verdad? La necedad. Y se ilustra en este capítulo como unas jóvenes que son rivales. Aquí hay un contraste. Salomón presenta un contraste en lo que es la sabiduría y en lo que es la necedad. Sin embargo, la sabiduría se presenta como una mujer de un carácter responsable, mientras que la insensatez se describe como una prostituta que lo que ofrece es comida robada. El original se plantea esa diferencia entre lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. La sabiduría apela a 3 cosas. Bueno, yo diría que sí, a 3, pero más que otra cosa a 2. La sabiduría apela a la mente,
a la mente, básicamente a eso, pero hay dos elementos a los cuales apela la necedad, que es a la insensatez y a los sentidos. Ojo con esto, ojo con esto. La sabiduría apela ¿a qué? A la mente, a pensar, pero la otra apela a la insensatez y a los sentidos. Tres elementos, dos de los cuales es de la sabiduría y dos de los cuales es de la necedad. ¿Por qué? ¿Por qué dice este hombre sabio esto? Porque a través del Espíritu Santo se le ha indicado que en la iglesia o en cualquier lugar es más fácil estimular los sentidos. Es mucho más fácil, pero ese gozo que da la insensatez es algo temporal. Mucho ojo, porque ustedes ven en YouTube un chorro de celebraciones culticas por ahí que no son otras cosas que payaserías, y quien las presenta es un payaso, y quieren ver la experiencia de adoración como si fuera un circo. Entonces usted no se puede impresionar por esas tonterías, porque todas estas demostraciones son temporales. Sin embargo, la sabiduría da la satisfacción y la paz para siempre. Entonces el autor Salomón se presenta aquí en una confrontación, y presenta una confrontación en lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. Entonces la imagen son dos mujeres con dos perspectivas diferentes en el mundo, con distintos llamados y con distintos futuros, y yo añado, con distintos frutos. O tú eres inteligente o tú eres insensato. O tú utilizas tu mente o tú eres, perdone la expresión, ¿no? O yo soy inteligente o soy necio. Pero esas son las dos manifestaciones presentadas en este proverbio. Ahora yo me pregunto, hermanos y hermanas, yo me pregunto, ¿dónde quedan paradas estas personas que usted conoce, que ven la religión con esa nota de sensaciones, de escalofrío y expresiones en el cuerpo, que realmente no conducen a nada, que son momentáneas? Sin embargo, la palabra de Dios en esta mañana nos invita a otra cosa. Nos invita a reflexionar, nos invita a meditar, nos invita a pensar y luego traducir el insumo de esas palabras en servicio. Recuerden, cristiano, siervo; cristiana, sierva; cristiano, servicio. Si no sirves, no sirves. Yo conozco con tristeza, y con tristeza lo digo, hermano, con tristeza lo digo, algunas personas que confunden las expresiones externas con la espiritualidad. Y eso se ve mucho en el Caribe, pues somos expresivos, pero confunden, en Centroamérica también, confunden mucho expresiones externas con lo que es la espiritualidad. Se impresiona a la gente mucho por lo externo, se impresionan por la cosquillita que da. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en el año 80, yo trabajaba en tecnología educativa en el departamento de instrucción, y una joven me decía: es que yo me emociono cuando veo a esta gente hablando en lengua. Y yo decía, bueno. Por otro lado, hermanos, les digo esto: nosotros, ustedes y yo, todos nosotros, realmente en un análisis personal nos hemos quedado cortos en la alabanza, cortos en la alabanza verbal. Es una gran preocupación que tengo. Nos hemos quedado cortos
en abrir nuestros labios para adorar a Dios audiblemente. Miren, esto lo digo por experiencia propia. En un ambiente de alabanza, en un ambiente donde la iglesia abre su boca para bendecir el nombre de Dios, los malos espíritus huyen, y aquel que viene en busca de necesidad recibe fortaleza y se siente protegido. Hay que romper con esa barrera que no nos permite abrir nuestra boca para decir: bendito sea tu nombre, Señor, te alabo, alabado sea tu nombre. Eso es maravilloso. La iglesia que alaba es una iglesia donde dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Tenemos que trabajar, además de los himnos gloriosos que cantamos, tenemos que verbalizar nuestra adoración, tenemos que verbalizar nuestro amor hacia Dios. ¿Pero qué? Sin alborotos, sin escandalizar a nadie y sin desenfrenos corporales. Y fíjense ustedes, mis hermanos, a mí me apena mucho saber que todavía hay algunos miembros de la congregación que se impresionan por la galimatía. ¿Qué palabra es esa, pastor? La galimatía es el acto de expresar palabras ininteligibles que no cumplen con lo estipulado por la santa palabra de Dios. Una cosa es la galimatía y otra cosa es el don de lenguas. Son dos cosas diferentes. Hablar en lenguas puede definitivamente en sí mismo beneficiar a una persona porque es un don. Pero es un don para practicarlo en la intimidad, en la alabanza. Pablo dice, que es la autoridad en esto, sobre este asunto, dice lo siguiente, dice: el que habla en lengua extraña, dice lengua extraña porque nadie lo entiende, asimismo se edifica, lo que quiere decir, y él reconoce que hay ese don. No podemos obviar eso. Y yo conozco, por lo menos aquí en esta congregación, que yo haya escuchado una persona que tiene ese don y lo hace muy hermosamente, pero calladita, no está con. Pero dice la palabra, hablar en lenguas puede ayudar a expresar lo que hay en tu espíritu y que no puedes decir con palabras. Hay personas que llegan en un estado tan hermoso de adoración que irrumpen en un sinnúmero de alabanza hermosa, ¿verdad? Pero lo hacen para ellos. Pero dice Pablo, deja bien claro que la mejor manera de edificar a la iglesia es hablando proféticamente, es hablando con palabras sencillas que fortalezcan la fe de los demás, que fortalezcan el entendimiento de todos los que escuchan el mensaje. Pablo dice así: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 18 al 19. Yo hablo más lengua que todos ustedes juntos, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces yo quiero decirte algo a ti en esta mañana. La espiritualidad hay que cultivarla. No es que tú te sientes aquí, ay, que el pastor va a hablar. No, tienes tú que trabajar con eso. Y hay que cultivar la espiritualidad, pero no para impresionar a nadie, sino para alcanzar la bendición a Dios a través del Espíritu Santo.
a través del Espíritu Santo a quien insultamos cuando gritamos estentóreamente, desordenadamente, a quien insultamos cuando damos vueltas sin sentido, a quien insultamos cuando tumbamos sillas y caemos patas arriba. La palabra dice que es en el silbido apacible lo que describe a Dios. El silbido apacible. De modo que si queremos crecer en el Espíritu, no es brincando, es sirviendo. Si queremos crecer en el Espíritu, no es hablando cosas que nadie entiende, es profetizando. ¿Y qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? Profetizar no es adivinar. No, no es eso. La adivinación es otra cosa aparte de la fe cristiana. Profetizar no es inventar cosas como si Dios hablara cuando Él realmente no ha hablado. Profetizar no es dejar al oyente en babia. Ay, Dios me tiene inquieto a mí contigo. He soñado. Yo les voy a contar esto. Nos pasó. Cuando mi niña estaba muy pequeña, adolescente, ella era una líder, es una líder, y iba a viajar a los Estados Unidos. Y entonces una compañera de mi esposa decía, mira, yo he soñado 2 veces con tu hija que va a volar y que tiene un accidente y yo no sé qué. Y eso nos inquietó a todos. Y en 3 ocasiones, por favor, mira que estoy orando por él. Y nos inquietó todo. Y yo le dije, mira, Dios no funciona así. Si Dios quiere advertirnos, Él se va a comunicar con nosotros. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a orar y vamos a doblar rodilla. Y oramos, doblamos rodilla y decíamos, Señor, sea tu bendita voluntad. Mi hija se montó en aquel avión, mi hija hizo lo que tuvo que hacer y regresó sana y salva. Hay que tener cuidado con estas revelaciones que se dan por ahí, que no tienen el sello, la veracidad, ¿verdad? O sea, no es manipular como si el profeta tuviera un mensaje que solo él sabe. Esa es manipulación, mis hermanos. Miren, ¿sabe lo que es profetizar? Profetizar es dar una palabra de aliento. Profetizar es dar una palabra de paz. Profetizar es dar una palabra de esperanza. Profetizar es dar una palabra de encomio y también de admonición. También de admonición. Pero eso es profetizar. Pero tenemos que asegurarnos que eso proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso yo personalmente denuncio desde este púlpito, ustedes lo han escuchado, la vaina esta de los apóstoles y las apóstolas estas, que son pseudo apóstoles, no son apóstoles, se están nombrando a sí mismos. Eso es soberbia espiritual. Y ahora todo el mundo es profeta. Todo el mundo, todos ustedes son profetas del Altísimo, pero no tenemos un cargo. Dios nos llama, porque profetizar es dar esperanza, estimular, ayudar, eso es. Pero no es decir 4 pamplinas porque este es el ungido de Dios, que es el profeta. No. El último profeta, dice la palabra, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Es aplicando verdades bíblicas a nuestra vida. Usted no tiene que, mire, si a usted le dicen algo, vaya a la Biblia y mire a ver si es cierto. ¿Está en la Biblia? Amén. ¿No está en la Biblia? Olvídate. O sea, todas esas cosas deben reflejarse en nuestra manera de ser siempre, no solo en la iglesia. Es volver a la senda antigua. Todavía hay mucha superstición en nuestros medios. A mí me llamó una persona una vez para que le ungiera el carro porque estaba chocando mucho. Y dije, bueno, mira, sí, yo voy a ungir, pero una sola pieza del carro. ¿Está bien con eso? Una sola pieza. Pues está bien, pastor. Ok, siéntate detrás del guía que te voy a ungir.
La única pieza que estaba mal es la pieza que estaba detrás del guía, eras tú. Porque los carros no chocan si tú no los guías. ¿Se da usted cuenta? O sea, todavía en el pueblo de Dios hay mucha superstición. Mucha superstición. Miren, 2 pájaros estaban en las ramas de un árbol listos a lanzarse en un campo de maíz precioso. Eran 2 cuervos de esos, listos para lanzarse. Y uno de ellos le dice a otro: para, no te tires, no podemos. ¿Qué pasó? Pues allá está un hombre vigilando. Y el otro cuervo dice: chacho, eso no es ningún hombre, es un espantapájaro. Pero ¿cómo un espantapájaro? Mira, si parece una persona. Pero ¿cómo tú sabes que es un espantapájaro? ¿Cómo tú sabes que no es un hombre? Chico, man, obsérvalo. Mira, está erecto, está derechito, no está jorobado mirando el celular. No nos pasa a nosotros. Todo el mundo está mirando el celular. Así que mucho cuidado, iglesia, porque Dios nos ha puesto para vigilar a nuestra familia, para proteger a nuestra familia, y encorvado viendo el celular no podemos hacerlo. Alzaré mis ojos a los montes, porque el descuido es la madre de las desgracias. Y créanme, mis hermanos, que no hay mayor desgracia que perder la comunión con Dios. Tan pronto usted pierde la comunión con Dios, comienza a pecar y a ofender a Dios. Mientras usted tenga temor de Dios, usted se aguanta. No puedo hacer esto, porque el Señor, yo entiendo, el Espíritu Santo me está redarguyendo. Yo no puedo hacer esto porque no es de Dios. Cuando usted pierde eso, además de la vergüenza, pierde ese temor de Dios, y ahí se acabó todo. De modo que hay que usar los medios electrónicos. A mí me encanta. Mire, cuando yo me siento, hermano, a mí me toma más o menos como 4 o 5 horas, depende, hacer un sermón para ustedes. A veces mucho más. Y en medio de eso yo uso los medios electrónicos para buscar información, para buscar definiciones. Y me ayuda. Pero yo no puedo venir aquí a coger y darle un copy-paste a un sermón que escribió no sé quién. No, yo no puedo hacer eso. No sería responsable de mi parte. De manera que los medios electrónicos son fabulosos, pero hay que usarlos responsablemente. Son muy buenos y nos ayudan si los sabemos utilizar. Hace poco, un buen amigo me dice: pana, invité a una muchacha a almorzar, pero fue la primera y la última vez. ¿Qué pasó? Será linda. Le pregunté: ¿pero qué pasó? Me dice: mano, estuvo todo el tiempo frente a mí mirando el celular sin hablarme. Eso sí, pidió lo más caro, se lo comió todo, postre incluido, y por supuesto pagué yo, pero no vuelvo a invitarla. La incomunicación, no nos estamos comunicando. Y así estamos, endrogados por la tecnología, y cada día menos tiempo para orar, para pensar, para meditar y para reflexionar. En eso, nuestros hermanos asiáticos, orientales, nos lleva la ventaja por muchos kilómetros. Todavía tienen tiempo para eso. Obviamente, muchos esperan de los cultos diversión y esperan sensaciones, como si estuvieran en un juego de internet. Mucho brincoteo, mucha palabra profética, mucha inversión económica, porque hay señores y señoras que se hacen llamar pastores que no son pastores, que instan a la iglesia a invertir en el reino. ¿Qué es invertir en el reino? Dar chavo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Miren, hermanos, usted que está aquí, usted sabe lo que tiene que hacer en torno al respaldo económico.
Usted sabe que a Dios lo debemos honrar con nuestros bienes, porque tenemos que retomar esa gran comisión que el Señor nos ha dado. De hecho, ya estamos en plena campaña y el pastor Edgardo López estará el domingo hablándonos sobre eso. Pero demostremos, hermanos, de qué estamos hechos. Vamos a honrar a nuestros antepasados, a esa gente linda que formó esta iglesia, con aquel testimonio, con los recursos que el Señor les dio, siendo fieles, siendo responsables a la obra. Yo te exhorto a que juntos pidamos al Señor que nos permita ser servidores y adoradores. Ya con esto en mente estaremos haciendo la voluntad de Dios. Quien adora y quien sirve al prójimo no tiene tiempo para la crítica, no tiene tiempo para mirar pastos ajenos, que aquella iglesia es mejor que esta, chijí, chijá. Así es que, como dice el proverbio, como dice Salomón, y con esto termino, dejemos las simplezas, dejemos las tonterías y adoremos y sirvamos inteligentemente. Que el Señor les bendiga con gran poder y Dios les guarde. Dígale al Señor en voz audible: Padre, te bendigo en el nombre. Gracias, Padre, tú eres bueno. ¿Qué tal si yo les escucho decir eso? Que abran su boca y alaben al Señor. Un momentito, ¿cuántos se atreven a hacerlo en este momento? Amén. Bendito sea Gloria tu nombre, Padre, gracias. Bendito tu nombre, te bendigo, Señor te Santo. glorifico. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. El que esté aquí con tristeza y con necesidad va a sentir en esta hora el impacto del poder de Dios, Gracias, Padre. liberándolo, dándole seguridad. Ahora mire a su derecha y bendiga a quien está a su derecha. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Mire a su izquierda Dios te bendiga. y dígale: yo te bendigo en el nombre del Señor. Y ahora, Padre, despide a tu pueblo en paz. Amén. Hemos escuchado tu palabra, nos hemos gozado, oh Señor. Al partir de este lugar continuamos celebrando, Señor, la gracia que redime de tu Hijo amado Jesucristo. Continuamos celebrando tu bendición como buen Padre y continuamos celebrando la compañía del Espíritu Santo, Amén. a quien pedimos que nos bendiga en esta hora y por siempre. Amén. Vayan en paz, hermanos.